Espera, antes de que digas algo, no es algo de lo que me sienta orgulloso ni nada por el estilo. Un momento, creo que estos no son necesarios, después ya sabrás el motivo. Como te decía, sé que esto es muy raro y para mí difícil de explicar, así que mejor ponte cómodo. Ahora te cuento cómo empezó todo esto, y cómo llegué a la conclusión de que... Advertencia: este video de forma inconsciente está creado de tal forma que la dosis de autismo del autor aumenta conforme avanza la investigación. Todo comenzó ayer en la noche. Yo estaba tranquilo en mi cuarto, viendo los Backyard Digans, y entonces cuando Tyrone y Pablo preparaban la nave para viajar a Haití, escuché algo que me dejó paralizado. Era Austin diciendo que Dasha había olvidado los lanzacohetes, y enseguida me llegó una notificación que me dejó helado. Resulta que el equipo al que le va mi viejo había perdido. En ese entonces yo sabía lo que me esperaba, y solo pensé en esconderme, pero lastimosamente ya era demasiado tarde. Unos pasos en la puerta invadieron el silencio, y cuando asustado volteé a ver la puerta, solo pude ver cómo la puerta caía al suelo, mientras la pierna de mi viejo aparecía. Entonces se paró en la puerta con un palo que casi tocaba el suelo y dijo: "Lo siento muchacho, este día va a ser diferente, este palo lo traje porque es la costumbre, este día solo quiero un abrazo de mi muchacho". Y entonces prendió la luz. Y cuando vio que yo tenía los ojos negros por el anterior partido, dijo: "Emo de mierda, menos mal traje el palo", y se acercó a mí con no muy buenas intenciones, se paró enfrente, me miró fijamente, con un pedazo de pollo entre los dientes, y levantó el palo con su brazo, para dar el primer palazo, pero antes de recibir la bendición, hubo un instante donde mi instinto de investigador alcanza a notar algo muy inquietante. Al levantar su brazo, hubo un punto en el que alcanzó el famoso ángulo prohibido de 45 grados, y si no sabes de qué hablo, mira esto. Si aún no queda claro, hablo de la señal que representa lealtad al bigotón. Después de que mi viejo hubiera dejado impecable el piso con mi materia orgánica, quedé muy pensativo, y había algo que no podía sacarme de la cabeza. Una astilla, y la duda de si mi viejo solo desahogó sus penas conmigo, o estaba mostrando lealtad a los ideales del pintor austríaco. Y también, ¿cómo pudiste olvidar los cohetes Dasha? Entonces comprendí que esto para nada era una coincidencia. La paliza, el partido que seguro más de una persona resultó golpeada, el fracaso de Pablo para conquistar Haití, eran señales que de alguna forma promovían los ideales de este señor, y el universo me los estaba manifestando. Entonces hice todo lo que tenía que hacer para llevar a cabo esta investigación. Me fui de mi casa a la casa de mi abuela que vive enfrente, le expliqué que desde ese entonces ya no tenía que llamarme Sebastián, sino Sabrina, na mentira, debería llamarme Osvaldo, y me dijo: "Mijito, deje de consumir esas cosas malas". Por último, para asegurarme de no ser rastreado, abrí un paraguas sobre mi celular. Google decía que no funcionaría como bloqueador, pero entonces supuse que tal vez el gobierno modificó la respuesta para asegurarse de que no se sepa la verdad, así que lo usé igual. Y básicamente tenía todo listo para comenzar la investigación muy en serio, y vaya que tuve suerte, porque encontré unas pruebas tan sólidas, que cambiaron por completo la forma en la que yo veía el mundo. Bueno, supongo que ahora ya estás al tanto de todo el chisme, entonces solo queda sacar a la luz las suculentas pruebas, pero antes quiero decirte que esta no es la primera investigación que hago, ya hice una investigación muy seria anteriormente, por si la quieres ver dejaré el enlace en la descripción. Dicha ya esa hambreada, ahora sí vamos con las pruebas de qué. Voy a empezar con las pruebas que no tendrían tanto peso, o sea las que no son tan impactantes, para aumentar la intensidad conforme avanza el vídeo, para generar retención. Vergüenza y retención son dos cosas que no tengo. Bueno, ya para empezar, el señorón nació un 20 de abril de 1889 en Austria. Bueno, hasta ahí todo normal, pero ¿qué pasa si profundizamos un poco más? Siendo así, Austria está ubicada en el sur de Europa Central, ¿y dónde queda ubicada Europa? En el planeta Tierra, y te preguntarás esto que tiene que ver con Sebastián Tetze, o sea yo, y tiene todo que ver. Yo nací en el país de Colombia, país que hace parte de Latinoamérica, lastimosamente, pero bueno, aquí es donde se pone rara la cosa, ¿por qué tanto Latinoamérica como Europa hacen parte del planeta Tierra? Si nos ponemos a analizar, eso es algo muy extraño, que tanto el señorón como yo pertenezcamos al mismo lugar. Y yo desearía que eso fuera todo, pero la cosa no para ahí, resulta que también compartimos el mismo sistema solar. Y como si no fuera suficiente, también compartimos la misma galaxia. Y espera que viene lo más impactante. Ambos hicimos parte del mismo universo. Bueno, básicamente, esa fue una de las pruebas que ayudarían a reforzar la teoría de que... Bueno, ya bajándole al misterio, vamos con la siguiente prueba. Para entender la siguiente prueba, estoy seguro que al menos una vez en tu vida has escuchado que hubo una aspiración que seguía el señorón antes de lanzarse a la política, y esa aspiración era ser un día igual a Pablo. No, mentira, era ser pintor profesional, pero fue rechazado por la Academia de Buenas Artes de Viena 2 veces consecutivas en 1907 y 1908 por llevar una taja de piña en un cuadro. Por esto le prohibieron presentarse de nuevo. Bueno, el punto es que quería ser pintor. En fin, antes de seguir con la investigación, me dio curiosidad saber qué tipo de pinturas hacía, por eso me dediqué a buscar unas de las cuantas pinturas creadas por él. Aquí te muestro las que más me llamaron la atención. En mi opinión, de las 6 pinturas que pude observar, puedo decir que 3 son la mitad. Bueno, con lo ya aprendido anteriormente, seguro te preguntarás, ¿cuál es la importancia de los sueños frustrados del señor en esta investigación?
Y no es por presumir, pero como ya sabes yo inconscientemente, me pinto los ojos de morado con las manos de mi papá, y siento que esto no es casualidad, sino tal vez, así como la pintura se representa en mi rostro, también fluye por mis venas, y recién ahora lo estoy descubriendo, de una forma no tan convencional pero bueno. Y todo esto nos lleva a que yo quise ponerme a prueba, para confirmar si tal vez podría tener talento como pintor. Entonces me senté en mi silla, con mi piedra, y me dispuse a plasmar en una hoja mis trazos para comprobar mi teoría. Y los trazos hablaban por sí solos. Y cuando ya estuvo terminada por completo, me detuve un segundo para admirarla, y hubo algo que me sorprendió. Mi abuelo, ¿por qué me sorprendió por la espalda y me noqueó de un escobazo? Y cuando desperté, sentí un olor un poco familiar. Era olor a frijol, no mentira, resulta que mi abuelo se había ido a su cueva a armar un bareto, y por desgracia con mi obra maestra, por eso no puedo enseñarla, pero en su lugar hice esta. Bueno, no está a la altura de la otra, pero no importa, el problema es que cuando se la enseñé a un maestro de artística de un kinder, me dijo, ¿cómo puedes enseñarme esta aberración que se supone que quiere transmitir al espectador? Y le dije el amor de Hippo a su dragón. Y me miró bien feo, y me enseñó una pintura toda deforme, que según transmitía, la melancolía de un tumor diabético húngaro llamado Oscar, que vivía acomplejado por no poder cumplir su sueño de ser ayudante de albañil. Esta vez el que lo miró mal fui yo, por haber desprestigiado mi arte, y por enseñarme esa aberración, me fui del kinder, decepcionado y un poco enojado, y en ese entonces no sé por qué, pero lo único que yo quería hacer, era entrar a la política, y conquistar a... Así que llegué donde el alcalde, y le dije mis propuestas, se levantó muy serio, caminó hacia la ventana, y con una voz muy aguda dijo: lo que se puede evitar si se usará bien el cianuro, y los guardias me sacaron a patadas de ahí. Después de ese acontecimiento, que no salió como esperaba, llegué a mi casa muy malherido, no por las voladoras de los guardias, sino por el dolor tan grande de haber sido rechazado 2 veces en un día, y bueno el escobazo, pero el punto es, que no me sentía con las fuerzas suficientes para continuar con la investigación, pero entonces entendí que el problema no estaba en mí, sino en las adicciones, no mentira, el gobierno estaba haciendo todo lo posible para que yo no continúe, saboteando todo lo que me acercaba a la verdad, así que reuní valor, puse Sabrina Carpenter, me comí un banano, y ya estaba listo para continuar con la investigación, y así fue como terminé descubriendo algo muy impactante, así que sin más vamos con la siguiente prueba. Para llevar a cabo la siguiente prueba, tuve que investigar un poco más a fondo algunos detalles, tales como el hecho de que a Bigotes también le medía 3 centímetros. Es triste, pero por el momento no es importante, lo que sí toma importancia es el hecho de que era vegetariano, bueno no era completamente vegetariano, pero digamos que sí, para sacar pruebas. Bueno el punto es, que hace unos días yo comí carne de res, y en ese momento no le di mucha importancia, pero ahora que lo pienso bien... ¿Cómo es posible que mi abuelo corte la carne con un machete oxidado? Pero bueno, eso no importa, lo que sí importa es que si analizamos bien la situación, hay una pregunta un poco cuestionable, y esa pregunta sería, ¿de qué se alimentan las vacas? Y lastimosamente una de las principales comidas de las vacas son las plantas, al igual que los vegetales que consumía Bigotes, porque los vegetales que él consumía no creo que hayan sido mariscos, pero bueno sé que no tiene nada que ver conmigo, pero si lo vemos desde un punto más específico y detallado, técnicamente yo practiqué inconscientemente el vegetarianismo, no directamente, sino más bien en un segundo plano, o de una forma indirecta, no sé si me di a entender, pero bueno el punto es, que en algún momento de nuestras vidas, tanto Adolfo como yo, practicamos esto en común: ser vegetarianos. Para reforzar aún más la situación, podemos agregar mi fuerte adicción al consumo de marihuana. Con las sólidas pruebas ya planteadas, creo que no estaría mal dar la conclusión final, pero antes de hacer eso, con el conocimiento obtenido sobre el personaje, creo que ya tendría los datos necesarios, como para plantear una hipotética situación, en la cual se demostraría el posible comportamiento del bigotón en la época actual, o sea en la que yo existo, y de igual manera conmigo, pero obviamente en la época en la que existió el bigotón, y basándonos en el comportamiento y en el impacto, tanto de él como el mío, ya tendríamos todo para dar la conclusión final. Empezando por el bigotón, supongamos que de la nada Adolfo aparece en una calle aleatoria de mi país, y entonces Adolfo, desorientado, observa todo a su alrededor, y un poco confundido solo mira cómo las personas pasan, mientras siente un olorcito como a bazuco. Un hombre al verlo tan desorientado se le acerca, lo mira de pies a cabeza, casi se come con la mirada su bigote, y entonces de la nada le dice, con razón existen tantas lesbianas, entonces Adolfo agarra una piedra y comienza a perseguirlo, no porque se haya ofendido, sino porque el hombre era... Y entonces cuando Adolfo está justo por lanzarle la piedra, de la nada esta desaparece de su mano, se asusta un poco, pero al no tener nada con que ahuyentar al hombre, solo se detiene muy enojado y dice... Mientras mira cómo se llevan al señor en una camioneta, y luego escucha unos pasos atrás, y antes de poder voltear, lo duermen con burundanga. Después despierta en medio de la nada, y con una cicatriz de lo que parece ser, que le quitaron un riñón, un tanto enojado por la situación dice... Y mira un periódico en el suelo, lo mira muy detenidamente, y lo tira enseguida porque era del día anterior. Después solo se pone a llorar porque ve a 2 hombres dándose cariño, y asume que este mundo está completamente perdido, y se propone a sí mismo erradicar esas creencias e imponer orden a este mundo, entonces camina sin rumbo y sin riñón por muchas horas, hasta que llega a un pueblo, donde conoce una caleña llamada Sandra, de la cual se enamora y se van juntos a vivir al monte, tienen un hijo llamado Jorge, el primero de 7, y pasan su vida criando puercos. Y bueno, técnicamente esa fue la representación de lo que pasaría si Adolfo existiera en el mundo actual, y entonces ahora estoy obligado a poner en evidencia lo que pasaría si yo aparezco en la época de él, entonces esto sería más o menos lo que pasaría, aparezco en Alemania en 1942, le digo hola a una persona, y termino dentro de un horno, luego mis restos rellenarían un hueco en alguna calle de Berlín. Y ahora con las 2 situaciones concluidas, se podría decir que las cosas no salieron tan favorables para mi persona, y tal vez los resultados de las 2 situaciones no tendrían nada que aportar, pero hay un factor clave que olvidas.
Los miedos se van. No, ya en serio, que a pesar de que la historia se desempeña de una forma distinta, hubo algo en común que ambos compartimos. Y eso es que ambos pasamos la mayor parte del tiempo rellenando un hueco. Y entonces ahora, ¿qué más pruebas quieres? Ya tenemos pruebas muy sólidas, y para rematar, lo muy similar que terminamos en las historias planteadas, así que con permiso de la ley, está respaldado con pruebas, y está científicamente comprobado que... La verdad, para llegar a esta conclusión hubo muchos puntos a tener en cuenta, y aparte de la gran revelación, ahora tenemos más experiencia sobre el tema, y algunas enseñanzas de vida, por ejemplo, a que nunca se te ocurra viajar en el tiempo, precisamente a Alemania en los años 1942 a 1945, a menos que quieras terminar rellenando un hueco en la calle, o servir de fertilizante para papas, y última enseñanza y más importante, deja de sobrepensar todo, si te pones a ver lo peor de las cosas, al igual que yo lo hice con las pruebas para confirmar la teoría, por más absurdo que parezca terminarás encontrando cosas que terminarán autosaboteándote, no porque las cosas realmente existan, sino porque solo estás seleccionando los fragmentos que suman al punto, por ejemplo buscando las formas en las que podrías fracasar al intentar algo nuevo, la mente humana está diseñada así, inconscientemente vas a preferir soportar algo malo conocido, a lanzarte a algo bueno desconocido, que podría representar un peligro para la zona de confort. Ay, se me olvidaba, hay una última cosa que también el bigotón compartió conmigo. Y eso es que ambos fuimos autistas. Bueno, yo todavía sigo siendo autista.